¿Qué tal, querido José Medina Mora, presidente nacional de la Coparmex? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, David, qué gusto saludarte. Oye, hay como una confusión entre quienes ven a la iniciativa privada, que dicen, es que apenas reaccionó el Consejo Coordinador Empresarial y eso lo confunden con que apenas reaccionó la iniciativa privada a estos libros de texto. Desde el primer momento tuve la oportunidad de conversar contigo sobre este tema. Para Coparmex ha sido un tema fundamental, ¿no? Definitivamente, David, desde el momento en que sale esta parte de los libros de texto gratuito, pues el análisis que hicimos del proceso fue que precisamente por eso emitimos este boletín. Dijimos, a ver, se tiene que respetar la ley. La ley es muy clara que para cambiar los libros de texto tiene que seguirse un debido proceso donde participen padres de familia, maestros, especialistas, y que al no haberse seguido ese debido proceso, pues esos libros no son legales y la petición es precisamente que se reponga el proceso. Y claro, muchos dicen, oye, pero si ya están los libros, bueno, como esos no son legales, pues que se utilicen los de años anteriores. Más allá de los contenidos, eso les toca a los expertos decidir qué debe tener y qué no debe de tener, pero sí nos parece que si queremos ser un país de Estado de Derecho, tenemos que respetar la ley y en este caso, con toda claridad, no se siguió el debido proceso y por eso el posicionamiento, pues desde el principio que se anunciaron estos libros de texto gratuito, David. Querido José, ¿cuál es el debido proceso? Porque ahora ya el presidente está diciendo, no, pues vamos a salirle a preguntarle al pueblo en esas encuestas que no tienen metodología. Sí, bueno, es muy claro lo que establece la ley, en donde, pues, precisamente para hacer un cambio en los libros de texto, no debe ser algo hecho nada más por las autoridades y por eso se debe convocar a la Unión Nacional de Padres de Familia y otras organizaciones de padres de familia. También se debe convocar organismos de la sociedad civil expertos en educación, como es Mexicanos Primero, como es el caso de Educación con Rumbo, como es el caso de otros organismos de la sociedad civil especializadas en precisamente la educación. Y esto, como comentamos, David, tiene historia. O sea, desde el año pasado que se anunció el programa en donde iba a haber un plan piloto, pues hubo un amparo que presentó Educación con Rumbo y que fue concedido, con lo cual no se llevó a cabo ese plan piloto y bueno, ahora se quiere iniciar sin haber tenido ese plan piloto, pero no nada más eso. La Unión de Padres de Familia, como comentamos, presentó un amparo que fue concedido en mayo de este año para que le instruyera a la Secretaría de Educación Pública a que no se imprimieran los libros. Y no nada más eso, el mes pasado un juzgado federal ordena a la SEP cumplir con la suspensión definitiva en la impresión de libros de texto. Eso es lo que establece la ley. El debido proceso, al no haberlo seguido, es que la autoridad judicial suspende precisamente, le da la instrucción, el mandato a la SEP de que no se impriman ni se distribuyan los libros de texto gratuito. Ahí hay un desacato por parte de la SEP y es precisamente lo que señalamos y por eso la necesidad de que se reponga el proceso. Cuando se dice que sí se convocaron a los padres de familia, bueno, pues ahí está el testimonio de la Unión Nacional de Padres de Familia que no fueron convocados y tan no fueron convocados que presentan este amparo. También en la parte de organismos de la sociedad civil, Educación con Rumbo, Mexicanos Primero y otras organizaciones que tampoco fueron convocadas. La Secretaría de Educación Pública reserva los datos por 5 años de a quienes consultaron. Nos parece que aquí, David, necesitamos transparencia, ¿no? Y por eso es importante el que se respete la ley, que se respete el debido proceso. Y claro, una vez que se van revelando los contenidos y las imprecisiones, pues desde luego apoyamos el comunicado del Consejo Coordinador Empresarial en donde se pretende decir que en el caso de don Eugenio Garzazada y don Fernando Aranguren fueron retenidos cuando en realidad fueron secuestrados y asesinados. No se puede digamos, tratar de reescribir la historia, hay que decir las cosas como fueron. Y nos parece, y en ese sentido respaldamos al Consejo Coordinador Empresarial, qué bueno que salen a manifestar que pues no se puede simplemente ante un hecho tan importante para el país como que 2 líderes empresariales, nada menos quien lideraba a los empresarios en Monterrey, quien lideraba a los empresarios en Guadalajara, como son el caso de Eugenio Garzazada
y de Fernando Aranguren. De hecho, perdón que te interrumpa, el Consejo Coordinador Empresarial se constituye después del asesinato o como consecuencia al asesinato a Garzazada. Como consecuencia, exactamente, el Consejo Coordinador Empresarial acaba de cumplir 47 años y precisamente se constituye a partir de que son asesinados Eugenio Garzazada y Fernando Aranguren. Entonces, digo, qué bueno que sale ahora el Consejo Coordinador Empresarial en este 47 aniversario de decir, oigan, esta es la historia, no se vale tratar de reescribirla y decir, no fueron secuestrados, no fueron asesinados, fueron retenidos, y es un error. No se puede simplemente así reinterpretar la historia. Tenemos que partir de los hechos como fueron, como está documentado, como es sabido por todos, y bueno, así como saldrán muchos otros temas en el contenido que tendrán que revisarse desde luego por los expertos, ¿no? Y yo creo que uno de los graves problemas que tienen estos libros es el método con el cual se hicieron. En términos teóricos, el nuevo es un modelo de educación de ese tipo, pues ya tienen muchísimos años usándose en las escuelas particulares. Pero aquí es que tratan de imponer una visión cerrada, una visión no consultada, y eso nunca lleva a ningún lado bueno, ¿no? Sin duda, y qué bueno que estén de alguna manera los gobiernos estatales, con el caso de Chihuahua, que mete una controversia constitucional, pero también los estados de Guanajuato, de Jalisco, de Coahuila, de Nuevo León, ahora de que no se van a distribuir los libros de texto hasta que no se complete el proceso judicial. Eso es lo que queremos, un país de Estado de Derecho en donde efectivamente si no se sigue el debido proceso y es suspendido por el Poder Judicial, pues esto se acate. Y de tal manera que, como bien señalas, un cambio en los libros de texto tiene que ser analizado a fondo y tiene que ser convocados la Unión de Padres de Familia, organismos de la sociedad civil, especialistas en educación. Y bueno, no nos toca a nosotros decir si están bien o están mal, le toca a los expertos, y son ellos precisamente los que han salido a decir, bueno, la educación, los estándares internacionales establecen metodologías para la enseñanza de matemáticas, de la lectoescritura, de las ciencias, y que es importante que estén incorporadas. Y ya los libros de texto gratuito pues incluían hasta, por ejemplo, en el caso de matemáticas, 150 páginas. Esto llama la atención, que se reduzca a solo 13 o 20 páginas intercaladas, si realmente va a llegar al fondo, al aprendizaje, y sobre todo a que los niños y las niñas puedan tener ese pensamiento lógico, crítico, que les permita de alguna manera tener este aprendizaje para la vida, que es finalmente lo que ocupamos, ¿verdad? El que nuestros niños y niñas tengan una mejoría en la calidad de educación, que por cierto, en lo que nos dice la OCDE, pues llama la atención cómo vamos perdiendo estos lugares, estos rezagos, que eran 2 años, ahora son 4 años de rezago con respecto al promedio de los países de la OCDE, mientras vemos que otros países avanzan apostándole a la educación, que es la apuesta a futuro de cualquier país. Pues nos vamos quedando rezagados, David, y por eso es importante el señalar, el que se siga, el que se reponga el proceso y que estemos seguros que los libros de texto realmente contengan estos estándares internacionales, y desde luego los maestros tengan esta herramienta. No es la única herramienta, los maestros, afortunadamente hay organismos de la sociedad civil que tienen material de apoyo, que tienen guías que se estarán repartiendo a los maestros, y que con esto puedan también orientar a los alumnos para que logren este proceso de aprendizaje. ¿Cómo quitarle las estridencias? Porque de repente parecería que este gobierno lo ha tomado como un asunto de orgullo personal y que ha quitado a los niños del centro de la discusión, que ha quitado la educación de los niños de lo importante de este debate. Sí, creo que lo dices con toda precisión, David. El objetivo es poner a los niños y a las niñas al centro y tomar las decisiones de educación de acuerdo con lo que le convenga al proceso de educación, al proceso de aprendizajes de niños y niñas. Y no se trata de polarizar el tema, sino trabajar todos juntos por el bien de la niñez. Si nos concentramos en esa parte, estoy seguro que las diferencias que son lógicas, que existan y que además ayudan para enriquecer el proceso y enriquecer los materiales, se logrará
este proceso educativo, este plan educativo, estos libros de texto enriquecidos, y que con eso podamos recuperar estos años de rezago, pero sí fundamental el poner a la niñez al centro de las decisiones de educación. ¿Cómo romper este círculo vicioso, este círculo politiquero de estos libros son malos porque son de los neoliberales, estos libros son malos, estos libros son buenos porque lo hicimos nosotros los de la 4T? ¿Cómo romper ese círculo y hacerlo importante? Que el niño sea el centro de la educación. Sí, creo que si cambiamos la discusión a cuáles libros son buenos y cuáles malos y nos concentramos en qué es lo mejor para los niños, ahí encontraremos el camino. Y desde luego tiene que haber esa apertura al diálogo, a la escucha de todas las voces, en donde no se trata de que unos ganen y otros pierdan, sino que la niñez gane y que tengamos con esto una mejoría en la calidad de la educación, que es, insistimos, la apuesta a futuro para nuestro país, y por eso es importante poner a los niños y a las niñas al centro. Yo creo que eso es lo verdaderamente importante y te agradezco muchísimo, querido José. Siempre es mi honor platicar contigo, porque además siempre ustedes en Coparmex tienen una visión clara, honesta y correcta de cómo se deben enfrentar los temas. Pues te lo agradezco mucho, David, y desde luego siempre abiertos, agradecemos el espacio que nos abres, y desde luego pues un saludo con mucho cariño para ti y un saludo para toda tu audiencia. Que te vaya muy bien. Lo que